Ya, quedamos la última vez, ¿cierto? Con síndrome de Sjögren. Pero antes de avanzar vamos a silenciar a alguien que está con problemas del micrófono. Perfecto. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, antes que nada, ¿cómo han estado, chicos? Yo sé que ha sido complicado el tema de poder estudiar a distancia, pero la idea es seguir aprovechando los días e intentar hacer al menos una clase por día, ¿ya? De lo que yo más les puedo ayudar en medicina interna, y si hay algún tema otro tema que deseen de otra área como ginecología, trauma, todo, me la pueden pedir y podemos coordinar quizás algo más adelante, ¿ya? Por ahora, esta va a ser la segunda jornada de reumato, el segundo taller, y mañana vamos a avanzar con nefro, ¿ya? Para los que deseen o puedan integrarse para que sigamos avanzando, ¿ya? Entonces, de partida, vamos a hablar del síndrome de Sjögren, ¿ya? Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Es una enfermedad sistémica que básicamente, ¿verdad?, es una infiltración de linfocitos T a glándulas salivales y lacrimales, ¿ya? Y esto es una enfermedad que también es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Que puede ser primaria o secundaria. Lo más frecuente es que sea secundaria a otra enfermedad, ya que esté asociada a lupus generalmente o a R, ¿ya? Es mucho más infrecuente su aparición como síndrome primario, ¿ya? Pero igual puede estar presente. Dentro de esto vamos a ver que la clínica principalmente va a ser de dos tipos, ¿ya? Las principales van a ser serostomía, donde el paciente va a tener, ¿verdad?, la boca bastante seca, y va a presentar además disfagia y caries, que van a ir siendo más frecuentes con el tiempo, ¿ya? Por otra parte, va a haber seroftalmia con ojo rojo y queratoconjuntivitis seca, ¿ya? A nivel sistémica también puede provocar otros síntomas, ya que son más inconstantes. Estos pueden ser síndrome de Raynaud, pueden ser linfomas. Estos pacientes tienen alto riesgo de hacer linfomas ya en el tiempo. Por ese motivo es importante que, pese a que es una enfermedad que a veces es bastante leve y los síntomas son a veces bastante controlables, hay pacientes que más adelante son más severos y de todas formas siempre pueden avanzar un linfoma, ¿ya? Por eso es importante un seguimiento, ¿cierto? De estar pendientes si aparecen adenopatías, ¿verdad?, palpables o síntomas B, ¿cierto? Como elementos que nos puedan decir que va a aparecer un linfoma o que hay un linfoma incipiente, ¿ya? A nivel renal puede haber nefritis intersticial, que recuerden que es un cuadro en el cual hay una inflamación del parénquima renal, ¿ya? Más que del parénquima, perdón, del intersticio, ya del tejido que se encuentra entre, ¿verdad?, los túbulos, y que presenta un cuadro que tiene fiebre, ya exantema, que puede ser variado en su presentación, y además compromiso del estado general, ya deterioro de la función renal, eosinofilia y eosinofiluria, ya. Esa es la nefritis intersticial. También puede aparecer enfermedad pulmonar difusa, ya, que puede ser de diferentes tipos, y además puede aparecer más adelante artritis no erosiva y neuropatía periférica, entre otros muchos elementos que pueden aparecer, ¿ya? Dentro de los exámenes vamos a ver que hay algunos que son anticuerpos característicos, dentro de los cuales el anti-RO y el anti-LA son los más importantes, y hasta el 60-50% más o menos de los pacientes tienen estos anticuerpos positivos. Recuerden que también estos son parte de los anticuerpos que se pueden elevar también en el lupus, ¿ya? Y son parte de los ENA, ¿ya? El factor reumatoideo, recuerden que esta enfermedad es la que tiene el potencial para elevar el factor reumatoideo a niveles más altos, puede llegar inclusive sobre 1000, ya que es un nivel que es raro inclusive de ver en muchas AR, ¿ya? Entonces recuerden que esta es la enfermedad que puede hacer niveles de factor reumatoideo más elevados, ¿ya? Además, para el compromiso ocular, ¿cierto?, van a haber diferentes test. El test de Schirmer, quizás lo han escuchado, lo han visto en clase antes, corresponde al test donde se ponen unas tiras que son específicas para esto, se ponen a nivel del ojo, ¿verdad?, de la carúncula, ¿cierto? Y se produce una humidificación, ¿verdad?, de esta tira,
y cuando es menos de 5 milímetros se hablaba de que confirmaba un diagnóstico. Sin embargo, esto ha ido perdiendo peso, y lo que más es importante acá es un estudio oftalmológico, ya lo que más validez tiene es un estudio con lámpara de hendidura, ya, y que probablemente lo han visto lo que han pasado por oftalmo en séptimo año, conclusión de Rosa de Bengala, y esto hace que las úlceras corneales, que son producto de la sequedad ocular, brillen, ya, y esto es bastante específico, ya, que hay úlceras presentes por sequedad, ya. Entonces el test de Schirmer, para que recuerden, ha perdido peso, y la Rosa de Bengala, en lámpara de hendidura, como test oftalmológico, ya tiene más peso. Por otra parte, para el diagnóstico de las glándulas salivales, el compromiso de este tejido, la biopsia de glándulas salivales es lo que da el diagnóstico definitivo, ¿ya? Y es lo que debiera requerirse, digamos, para hacer el sello diagnóstico, ¿ya? Igual, la gamografía de glándulas salivales puede servir, pero tiene un rendimiento que es más bajo, ¿ya? ¿Cuál es el manejo? Es con lágrimas artificiales, ya, a demanda, ingesta de abundante líquido, más que nada para que no haya disfagia, ya por la dificultad de los pacientes para comer. Cuando hay manifestaciones articulares, recuerden que esta enfermedad puede provocar artritis también más adelante. Se puede ocupar metotrexato o hidroxicloroquina, y cuando aparecen manifestaciones extraarticulares graves, hay que emplear corticoides, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? No. Para el EUNACOM, ¿requerirá sí o sí biopsia de glándulas salivales o no será necesario? Porque yo al menos aquí he visto, y de hecho mi familia, muchos tienen síndrome aquí de Sjögren, y ¿Ya? nadie se ha biopsiado nunca. Desconozco en qué. Lo que yo tengo entendido es que cuando el diagnóstico es dudoso, ya, o desea escalar en terapias más tóxicas, tú debieras tener un diagnóstico más bien definitivo, ¿ya? Pero por la disponibilidad del test, esto no puede ser empleado para todos los pacientes, ¿ya? Idealmente debiera ser empleado para todos, pero por un tema de recursos a nuestro medio se emplea más bien un diagnóstico que es clínico, ¿ya? Ya. Eso. Avancemos al siguiente tema, ¿ya? Recuerden que estos talleres son pocas diapositivas por cada tema, lo más importante y lo más relevante siendo idealmente unas 7, 10 diapositivas máximas por cada tema, ¿ya? Pues hablando de las miopatías inflamatorias idiopáticas, ya vamos a ver que es un saco de enfermedades, ya, dentro de las cuales las más importantes van a ser la polimiositis, la dermatomiositis y la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿ya? ¿Y cuáles son las características en común de estas enfermedades? Que son una inflamación linfocitaria que no es supurativa y que afecta el músculo en parches, es decir, el músculo no es afectado de forma completa, sino que hay zonas de enfermedad y zonas con parénquima sano, ¿ya? El compromiso de la musculatura puede ser proximal o distal. Ya recuerden que está este concepto que es muy generalizado, donde el compromiso de la musculatura siempre establece que cuando la debilidad es proximal son más bien miopatía, y cuando es distal son neuropatía, ¿ya? Pero esto no es siempre así. Hay enfermedades que son miopatías inflamatorias y también son distales, ¿ya? Para que lo tengan presente. Esta enfermedad tiene un compromiso que es progresiva, son muy poco frecuentes. Por ejemplo, la polimiositis tiene una incidencia que puede perfectamente llegar a ser de 1 por millón por año. Son muy raras. Yo no sé si alguien ha visto en medicina interna algún paciente con polimiositis o dermatomiositis. Son muy, muy infrecuentes. Yo, durante la década, de los 3 años que estuve más el internado, habré visto unos 2 casos en total. ¿Ya? Entonces es bastante frecuente. ¿Ya? Y además de esto, esto es una enfermedad sistémica además que presenta síntomas extramusculares, ¿ya? Bueno, la causa, nuevamente, es una etiología que es desconocida, con diferentes causas, factores genéticos, diferentes agregaciones antígenos, de nuevo HLA, en este caso DR3, DR8 y W52, eso no es importante, nunca lo han preguntado. Asociado también a virus como el Coxsackie y la gripe. A nivel inmunitario también está asociado a algunos anticuerpos como el antisintetasa Jo1, ya, el anti-SRP y el anti-Mi2. Ya, de esto el más importante, el único que se han preguntado, no en el EUNACOM, pero sí en el MIR, es el Jo1, ya, como parte del síndrome antisintetasa, ya. A nivel celular, esto es un poco más importante, presentan infiltrados de linfocitos B y CD4 a nivel de la biopsia muscular en la dermatomiositis, ¿ya?
¿Dudas hasta acá? No, ninguno. Ya. Dentro de la clínica, ya la afección de la polimiositis, partamos por la polimiositis, va a ser una afección que es simétrica proximal, ya, y que es insidiosa en semanas o meses y afecta más la extremidad, ya. Hay dificultad en la actividad de la vida diaria, como levantarse de la silla, levantar los brazos, peinarse y otras actividades también, como por ejemplo secarse el pelo con el secador de pelo, secarse después de la ducha con la toalla, igual es bien referido por el paciente. Ponerse cinturón de seguridad también les limita bastante. Higiene, el tema del cepillado de dientes también, ¿cierto? Levantar el hombro. Cocinar. Y todas estas cosas producen bastante dificultad y los pacientes rápidamente se dan cuenta que están con problemas, ¿ya? También puede aparecer disfagia, y esto es más que nada porque recuerden que el tercio superior del esófago es musculatura estriada, ¿ya? Y los 2 tercios inferiores con musculatura lisa. Entonces puede aparecer disfagia, no es tan frecuente, pero pudiera aparecer, ¿ya? Pese a que esta es una enfermedad con inflamación del músculo, es muy raro que haya mialgia. Generalmente no hay mialgia, aunque eleven CK. Recuerden que estos pacientes pueden elevar CK a niveles muy, muy altos. Hay un grupo de pacientes que no elevan CK, pese a estar muy inflamados, y aunque eleven CK, los pacientes que lo hacen no presentan mialgia. Es muy, muy infrecuente que lo hagan, ¿ya? También esta enfermedad es muy infrecuente que aparezca de forma aislada. Ya es muy habitual que cuando esta enfermedad aparece en contexto de otra enfermedad, ¿ya? Generalmente con manifestaciones cutáneas, ¿ya? En forma de polidermatomiositis. La miositis sola es muy infrecuente. Yo nunca he visto una sola. Siempre he visto asociada a alteraciones cutáneas, ¿ya? Y en el fondo son las dos únicas que he visto. Ya, después la siguiente enfermedad es similar, ya, pero aparece más compromiso cutáneo, ya aparecen varias lesiones que no tengo fotos acá, no las agregué. Ya, pero sí es importante que la sepan, ya, y que van a ser, hay diferentes tipos, ya aquí las numeré, que son el eritema heliotropo. Voy a ver si está con la cámara puesta. El eritema heliotropo es cuando aparece una pigmentación, ya que es más bien azulada, violácea, que aparece como forma de ojera o como maquillaje, ya por debajo del ojo acá, ya, de forma bilateral simétrica. Eso es el eritema heliotropo. El otro es el eritema enchal, que aparece por la zona dorsal ya del cuerpo, ya, y que aparece en zonas fotoexpuestas. Entonces, por ejemplo, alguien se pone una camisa o una polera y la zona que está expuesta queda marcado acá atrás, ya como una quemadura. El otro es el eritema en B, donde, igual como les comenté recién en CHAL, que es la zona posterior, esto es el equivalente a la zona anterior. Queda más, por ejemplo, acá, ya me quedaría marcado acá, ya como en la B de la ropa. Eso es el eritema en B. Y finalmente está el otro, que es el de Gotron, ya que ese es cuando hay una pigmentación eritematosa, ¿verdad?, de la zona extensora, generalmente en la extremidad superior. Por ejemplo, acá aparece, ¿cierto? Puede aparecer en las metacarpofalángicas, ya en la zona posterior de la mano, ¿cierto? También puede aparecer en los codos, ¿ya? Y también pudiera aparecer en la parte posterior de la interfalángica, de la primera interfalángica, ¿ya? Y son lesiones que son más bien con aspecto de celda escamativa. Además de esto, muy importante que hasta 1/3 de los casos son asociados a neoplasia, ¿ya? Y esto es lo más frecuente, es que sean las neoplasias de ovario, mama, gastrointestinal, melanoma y linfoma no Hodgkin, ¿ya? Ya. Yo de los casos que vi, hay uno que fue espontáneo sin neoplasia y hay otro que fue con un cáncer gástrico. Y de hecho, la conducta es la siguiente: llega el paciente, ¿verdad? Tienes que hacer un diagnóstico y antes que nada, está el cuadro clínico, ¿verdad? Tú haces pides exámenes generales. El hemograma por lo general es normal,
pero puede tener la PCR y la VHS un poco elevado, y además hacen CK que pueden ser muy elevados o pueden ser inclusive normales. Yo recuerdo una CK que llegó a estar sobre 50.000, y la otra que estaba normal, ¿ya? Ninguno de los dos tenía mialgia, solamente mucha debilidad proximal, y la conducta está en hacer un diagnóstico definitivo con biopsia, y la biopsia corresponde a una toma de muestra del deltoide, ¿ya? Eso lo hace el médico cirujano, o sea, lo hace un cirujano, perdón, general, ya no es necesario alguna subespecialidad. Es una muestra que genera pocas complicaciones, es bastante fácil, entre comillas, tomarla, y es un pabellón que es ambulatorio, ¿ya? Se muestra del deltoide, y eso va, ¿verdad?, a una evaluación por patólogo, y finalmente se hace un diagnóstico definitivo de dermatomiositis o polimiositis, ¿ya? Según si hay lesiones cutáneas o no. Si esto ocurre, el paciente, la siguiente conducta es ir a descartar activamente un cáncer, ¿ya? Y el estudio es completo, o sea, corresponde a endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baja, como mínimo, ya un PANTAS con contraste, es decir, tórax, abdomen, pelvis con contraste, y si nada es positivo con esto, puedes avanzar y hacer estudio de, ¿verdad?, con rinofaringoscopía, ¿cierto? Hacer un estudio para ver si hay algún tumor de la zona nasal o orofaringe, ver además si hay algún tumor testicular en el caso de los hombres, ¿cierto? Un estudio con eco y un estudio con eco de cuello para descartar que haya neoplasia tiroidea. Es como segunda línea en los cánceres. Generalmente siempre que ustedes quieran estudiar un cáncer, parten por endoscopia digestiva alta baja, PANTAC, y si no sale positivo con eso, avanzan a eco de cuello, eco testicular, ya, y evaluación por otorrino, ya para buscar un cáncer de ese origen. También melanoma y linfoma no Hodgkin son frecuentes, ¿ya? La otra enfermedad es un poco más infrecuente, pero es un poco más frecuente en España, ya de hecho en Europa, y en la miopatía por cuerpos de inclusión. Esta es una miopatía que es la más frecuente en mayores de 50 años de edad, es insidiosa, de muy lenta evolución, y los pacientes se van adaptando con el tiempo, ya porque van sintiendo más pesadez o más debilidad con los años, pero van generando cambios de vida que les permite seguir viviendo sin darse cuenta mucho de la debilidad que van teniendo con los años. Presentan debilidad muscular que es más bien distal, ¿ya? Y muestran debilidad y dificultad para abrocharse, por ejemplo, los botones de la camisa, de la ropa, escribir y la musculatura facial más adelante, ¿ya? Además de todas estas manifestaciones musculares, los pacientes pueden presentar, con permiso del estado general, fiebre, artralgias, Raynaud, ¿ya? Pueden presentar enfermedad pulmonar intersticial difusa. Recuerden que esto es parte de un síndrome que se llama antisintetasa, donde además presentan compromiso, como está acá, ¿verdad?, pulmonar, muscular, y presentan otras alteraciones como dedos de camionero o manos de camionero, ¿ya? Que son unos dedos anchos, más robustos, una mano que toma un aspecto más bien tosco, ¿ya? Aparecen además calcinosis y en algunos casos muy puntuales miocarditis e insuficiencia cardíaca, ¿ya? El diagnóstico es un cuadro clínico que es bastante que genera harta sospecha, como ya vimos. La elevación de SK puede que no esté presente, y también pueden aparecer alteraciones a la electromiografía, ya que aparecen ondas miopáticas, que no va al caso que las sepan, y esto lo hace un neurólogo especialista en hacer el examen, ¿ya? Y finalmente la biopsia es lo que da el sello, ¿ya? No es importante que sepan cuáles son las células involucradas ni qué es lo que sale. Yo sé que en el MIR lo han preguntado, pero en Chile nunca lo han preguntado, y creo que nunca he visto una pregunta de este tema, en verdad. Así que sepan que la biopsia es lo que da el sello diagnóstico y ya está ahí. Esto es un esquema que está sacado del CTO, que lo encontré muy bueno, y que es un esquema comparativo, para que lo vean cuando tengan más tiempo, ¿ya? El manejo es con corticoides a dosis alta, 1 miligramo kilo peso, ya siempre que usan corticoides hay un escalón tope que es de 60 ya miligramos por kilo. Estos pacientes, mientras más tiempo pasa, más atrofia muscular van haciendo y más bajan de peso. Entonces bajan de peso rápido. He visto pacientes que han llegado a pesar 45 kilos, 50 kilos, ¿ya? Otra opción es la inmunosupresores con hidroxicloroquina, acetioprina o motrexato, ya, inmunoglobulina en caso refractario, y cuando hay una neoplasia asociada a esto, o más bien que la enfermedad que estamos viendo es secundaria a una neoplasia, ustedes manejan la neoplasia y el paciente responde bastante bien, ¿ya? Y se sana de la miositis, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una duda. ¿Ya?
el tema de la búsqueda del cáncer igual va a depender de la edad, ¿o no? Por ejemplo, un diagnóstico de dermatomyositis en una paciente pediátrica. Chuta, ya. Chuta, en niños tengo entendido que esta enfermedad es extremadamente infrecuente. Desconozco yo, o sea, tienen que haber, pero claro, si llegara a ocurrir, estimo yo que lo más razonable sería buscar los cánceres más frecuentes de la edad y avanzar de ahí para adelante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, perfecto. Sí, Ya, no hay dudas. avancemos. Ya. Entonces, ¿verdad? Avanzamos con la ¿verdad? ESP, que es la esclerosis sistémica progresiva, que es una enfermedad, este es el típico rezo que hemos dado otras veces, que viene de patología sistémica, de tejido conectivo, de etiología desconocida, patología autoinmune, afectación predominantemente cutánea, ya pudiendo tener compromiso visceral en algunos casos, ¿ya? También se llama esclerodermia, cuando hay compromiso cutáneo, ¿ya? Y es más frecuente en mujeres, como muchas de las enfermedades que hemos visto hasta ahora, y más frecuente en la edad media de la vida, vale, es decir, cuarta y quinta década de vida. La patogenia es que hay un daño vascular, ya con síntesis aumentada de colágeno y alteración inmune, donde se va produciendo, ¿verdad?, una esclarificación, ¿verdad?, y un endurecimiento de los tejidos, con mucha síntesis de tejido conectivo y con aumento, ¿verdad?, de la densidad del colágeno, una piel que característicamente es más densa, más tersa, ¿verdad?, y que llega al punto en que inclusive llega a limitar la movilidad. Hay pacientes que no pueden, por ejemplo, hacer esto, no pueden hacer un puño, ¿ya?, tan tensa que es la piel. Llega al extremo de que hay pacientes que cuando llegan a etapas avanzadas de la enfermedad y hacen el puño presentan heridas, ya que se arman fisuras en los puntos articulares, ¿ya? Por ejemplo, en la metacarpofalángica. Y esas heridas se pueden infectar más adelante y cicatrizan con mucha dificultad, ¿ya? Van a haber dos grandes formas clínicas. Una es la afectación cutánea generalizada, más compromiso visceral, que esta es más grave. Ya, en el fondo, esta enfermedad, el pronóstico va a estar dado si es que tiene afección visceral o no. Si la tiene, es grave. Es grave, avanza más rápido y tiene un compromiso que puede afectar diferentes órganos, gastrointestinal, nefrológico, ya es un compromiso que es más sistémico. Y la otra forma, ¿verdad?, es una que tiene mejor pronóstico, que tiene muy poco compromiso visceral, pero que puede aparecer más adelante y que afecta más bien la piel, ¿ya? La piel y tejido, el fondo conectivo, cutáneo, ¿ya? Y que está dado más frecuentemente como el síndrome de Crest, ya que es la forma además más leve, que presentan calcinosis, es decir, aparición de tejido calcificado, ¿ya? Fenómenos de Raynaud, recuerden que el fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción a nivel de, sobre todo de los dedos, ya de las falanges, y que presentan estas manos, ¿verdad?, que es que los dedos van tornándose blanco, azul, rojo según la temperatura. Si hay, por ejemplo, disminución de la temperatura, o ponen las manos, por ejemplo, el agua helada, el paciente rápidamente los dedos se pueden tornar blanco o azulado, ¿ya? Y esto revierte cuando hay nuevamente calor local en la mano. El Raynaud, por lo demás, se presenta cerca del 98% de los pacientes. Es muy raro una esclerodermia sin Raynaud. Es extremadamente frecuente. Además hay disfagia por alteración de la motilidad esofágica. La esclerodactilia es cuando hay lo que les comentaba yo, de que la piel es más tersa y un poco más gruesa, ¿verdad? Y presenta alteración de la elasticidad ya a nivel de la articulación metacarpofalángica hacia distal. Ya, esa es la esclerodactilia. Y la estalagictasia, como ya saben, son estas arañas vasculares, que igual son bastante frecuentes en esta enfermedad. El compromiso cutáneo ya pueden ser en diferentes formas, ya pueden ser en forma de placas, gotas generalizadas, se llaman morfeas, que pueden ser zonas perfectamente bien definidas de compromiso cutáneo, ¿ya?
puede ser escleroderma lineal, que son verdaderas cicatrices que aparecen, hay una que se denomina el signo del sablazo, ¿ya? El fenómeno de Raynaud puede estar presente del 90% o más adelante, ya, y tiene 3 fases que son blanco, azul y rojo, ¿ya? Parte con blanco, después de la fase más de constricción hay una zona que se torna más bien azulada, ¿ya? Y después un rubor característico. Puede aparecer los puffy fingers, que son dedos más engrosados, ya, tumefacción de las manos, la piel que es más gruesa, como dijimos, tensa, seca, menos movilidad. Ya más adelante la piel se adelgaza y aparecen úlceras en zonas de los pliegues, ¿ya? Y más adelante aparece la fase esclerodérmica o fase de pájaro, que es la típica que siempre estudian del GOIC de semiología y que aparecen con rágades, que son estos surcos que aparecen de forma concéntrica, siguiendo, ¿verdad?, el surco labial, ¿cierto?, dirigido hacia el mismo, ya como los adultos mayores a eso, nariz afilada, labios delgados, microstomía, ya, es decir, pueden abrir muy poco la boca, generalmente pueden abrir menos de 2 a 3 dedos, ya, una frente lisa y sin arruga, ya. Eso es parte de la fase esclerodérmica. Bueno, hay otros muchos elementos que pueden aparecer, ya. El compromiso visceral más frecuente, el visceral más frecuente gastrointestinal, puede aparecer reflujo, síndrome de mala absorción, ya, disfagia, ectasia, como el síndrome watermelon stomach, ya, y otros que son mencionados aquí en el esquema que pueden ver más adelante. Recuerden que la principal causa de mortalidad viene a ser la EPID, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que está asociada a la esclerodermia, como parte del síndrome antisintetasa, ¿ya? Además, es importante a nivel renal, puede aparecer una activación tremenda del sistema RAA, crisis renal, hipertensión maligna, ya puede aparecer anemia hemolítica y otras afecciones, ¿ya? Algo pasó con la diapo. A ver. Voy a sacar un poco la pantalla. Un segundo. Ya, ¿se ve ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cierto? A donde quedamos, la VHS está elevada, la anemia de enfermedades crónicas es bastante frecuente. Es frecuente que haya, cuando hay compromiso renal, aparece hematitis y proteinuria, ¿ya? Y la batería autoinmune, el ANA es positivo muy frecuentemente, factor reumatoideo, un cuarto de los casos son positivos, anti-SCL70, aparece positivo en 40 a 50% de los casos, y generalmente, mientras más compromiso visceral haya, más frecuente que sea positivo, ¿ya? Y el anticuerpo anticentrómero es un marcador de la forma cutánea limitada. El diagnóstico es más bien clínico, más la batería autoinmune, que es bastante variable, como ustedes la vieron, pero la clínica es bastante importante acá. Y en ausencia de clínica evidente pueden aparecer lesiones en la capilaroscopía, que es un examen que no tenemos disponible acá, que permite evaluar lesiones más que nada en el lecho unguial y sublingual, ya con áreas avasculares y con capilares que pierden la forma, pierden la arquitectura, ¿ya? El manejo, y si este es el caso, ¿verdad? Para el tema de las úlceras que pueden ir apareciendo, aseo de las lesiones, ¿verdad? Hidratarlas. La vaselina es bastante buena, líquida, para el Raynaud, evitar el frío, ¿ya? Y vasoconstrictores.
Recuerden que para el Raynaud como síndrome solito, un buen manejo, aparte de evitar el frío y las medidas generales, que son muy importantes, pueden usar nifedipino. El nifedipino, recuerden que su acción como calcio antagonista ya le da una capacidad que sea un dilatador, ¿verdad? Vascular y arterial importante, ¿ya? Y por este motivo tiene muy buena respuesta en los Raynaud, ¿ya? También pueden usar methotrexato, sobre todo cuando hay compromiso articular también. A nivel gastrointestinal pueden usar inhibidores de bomba de protones, ¿cierto? Y a nivel articular, si es muy importante el compromiso, pueden llegar a ocupar corticoides y AINE. En compromiso pulmonar, tienen que usar corticoides y monosupresor como satioprina, ciclofosfamida o micofenolato. Si hay hipertensión pulmonar, que también puede aparecer más adelante, vasodilatadores, ya como el iloprost y el sildenafil, ¿ya? Y a nivel renal, los IECA son los que tienen mejor respuesta, ¿ya? Porque recuerden que la patogenia es una activación del eje RAA. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ya avanzamos con el lupus, ¿cierto? Que es nuevamente una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica con una etiología desconocida por patogenia autoinmune que puede afectar cualquier órgano, que puede dar cualquier cosa, ¿verdad? Ustedes saben que es una enfermedad que puede simular cualquier otra enfermedad. Aparece el 90% de las mujeres en edad, o sea, el 90% son en mujeres de edad fértil, ¿ya? Y es como mínimo una relación de 6 a 9 mujeres por cada hombre afectado, ¿ya? Dentro de las causas hay factores genéticos, fármacos. Recuerden que pueden haber LES inducidos por fármaco. Hay un listado que les voy a mostrar más adelante, donde aparecen medicamentos que son muy ampliamente empleados: hidralacina, ¿verdad? Hidroclorotiazida, losartán no. Hay otros fármacos que vamos a ver más adelante. También hormonales e inmunes, ¿ya? Recuerden que los factores hormonales, las mujeres que están embarazadas, cuando una mujer tiene lupus y se embaraza, descompensa el lupus de forma severa, ¿ya? Pueden llegar a estar con compromiso vital inminente, ya por el puro embarazo. Ya por ese motivo es tan importante aconsejarles que el embarazo sea planificado, ¿verdad? Que modifique los fármacos y que sea bien planificado, ¿ya? Vamos a ver que me habían preguntado que alguien por WhatsApp, creo, o en un paso, no recuerdo bien, hace pocos días atrás, que hay unos criterios nuevos del LES, ¿verdad? Que son unos del año antepasado, del 2018, que son de la EULAR, ya, y que los revisé y sí son más nuevos, pero no sé si se están empleando acá. Voy a consultarlo con los reumatólogos, ¿ya? Y había una clasificación, ¿verdad?, también antigua, que eran más criterios, pero hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad?, lo que todavía se emplea en nuestro medio y es más difundido son la de 11 criterios, ¿ya? Dentro de los cuales suman de la siguiente forma, ¿cierto? Que son eritema malar 1, discoide, fotosensibilidad, úlceras nasales indoloras. Recuerden que son indoloras, por eso hay que buscarlo dirigidamente, ¿verdad? Artritis, serositis, enfermedad renal, donde puede ser con proteinuria o cilindros, cualquiera de ellas suma. Neurológico, alteración hematológica, donde puede ser leucopenia menos de 4.000, linfopenia menos de 1.500, trombocitopenia menos de 100.000, ya anemia hemolítica, trastorno inmunológico, donde puede ser, ¿verdad?, anti-DNA, anti-SM o antifosfolípido, ANA positivo, ¿ya? Estos elementos, cuando suman más de 4, ¿ya? Y tiene que haber, ¿cierto? Hay otro esquema que les voy a mostrar más adelante, que no lo tengo en este Power, ¿ya? Que tiene que haber al menos un parámetro inmunológico y al menos uno clínico. Ya no pueden ser, por ejemplo, puro inmunológico, o no pueden ser, por ejemplo, solamente clínico. Tienen que ser uno y uno, ¿ya? Pero hay otro esquema que les quiero mostrar que está más actualizado que este, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, lo busco. Esto es parte de lo mismo, ¿ya? Y por lo demás, recuerden que desde el punto de vista hematológico, por ejemplo, si tiene leucopenia y anemia hemolítica, suma cada uno por sí solo, ¿ya? Lo otro que falta acá es el test de Coombs.
el test de Coombs sin que haya test de Coombs positivo directo, sin que haya anemia hemolítica también suma. Y lo otro es que cuando hay cualquiera de los anticuerpos antifosfolípicos también suma, ¿ya? Esto parte lo mismo. Y del laboratorio, ¿verdad? Tienen que saber que la VHS va a estar elevada, la PCR es normal, y si está elevada hay que descartar infección o vasculitis asociada con compromiso renal. Puede haber proteinuria, cilindros hemáticos, sobre todo, ¿cierto?, en el examen de orina completo. La batería autoinmune, puede haber ANA positivo, ¿cierto?, hasta el 99% de las veces. Ya es extremadamente infrecuente que haya un lupus con ANA negativo. Ya, si bien es verdad que pueden aparecer, de hecho el doctor Pinto siempre recuerdo que según él ha visto 2 o 3 casos. Y cuando aparece de esta forma, hay un compromiso generalmente que es renal o síndrome nefrótico o algo aislado que lleva al paciente a hacer una biopsia renal, y en la biopsia renal aparecen anticuerpos anti-DNA localizados. Ya, hay otros también complejos inmunes. ¿Ya? Y de esta forma se llega a un diagnóstico de lupus con una afección renal por biopsia renal. Ya, pero esto es extremadamente infrecuente. ¿Ya? Por lo demás, el anti-DNA se relaciona a actividad renal, ¿cierto? Con una sensibilidad de 50% y especificidad de 90%. C3 y C4 van a estar bajo ante actividad renal o vasculitis. Factor reumatoideo va a ser positivo en el 25% de los casos. El anti-SM una sensibilidad de 30%, pero especificidad de 95%. Es decir, cualquier paciente con sospecha de lupus que tenga anti-SM positivo tiene una especificidad tremenda para que realmente sea un lupus. Recuerden que van a haber les grave y les leve. Ya aquí les puse el puro grave. El les leve va a ser cualquiera que sea solamente cutáneo o solamente articular o cutáneo articular, ¿ya? Sin afectar la cara, ¿ya? El les grave va a ser cualquiera que afecte la cara, ya como con forma cutánea, o que afecte cualquiera de los siguientes sistemas, que puede ser hematológico, neurológico, ya pulmonar, renal. Ya con cualquiera de esos afectados, o neuro también, se considera que es grave, ¿ya? Y de la guía GES, recuerden que esto es importante porque el lupus leve hay que derivarlo a poli con la lista de espera correspondiente, y el lupus grave se deriva a urgencia adulto, donde la guía recomienda que sea evaluado por un reumatólogo en las primeras 24 horas de la evolución, ya, porque este paciente puede avanzar grave, puede hacer, por ejemplo, para cada órgano hay un listado de manifestaciones que no es importante que lo sepan ustedes. Pero, por ejemplo, este listado que está acá, ¿cierto?, es bastante escueto porque es mucho más. Por ejemplo, solamente a nivel pulmonar los pacientes pueden hacer derrame, pueden hacer neumonitis lúpica, pueden hacer hemorragia alveolar, pueden hacer TEP, ya, pueden hacer pueden hacer síndrome de pulmón encogido, ya, solamente a nivel pulmonar. Entonces, lo que estamos viendo acá es solamente parte de lo que califica para hacer más bien diagnóstico. Pero hay muchos otros compromisos que pueden aparecer. De hecho, el listado de las manifestaciones neurológicas es más de 20 cosas diferentes que pueden haber. ¿Bien? Otros fármacos que pueden afectar son el nifedipino, ¿verdad? Los inhibidores de la enzima convertidora, los IECA, ¿cierto? Y los otros son más infrecuentes. La espironolactona también puede producir un LES inducido por fármaco, ¿ya? Estos fármacos deben ser evitados en pacientes con lupus porque pueden reactivarlo, ¿ya? Además de ser capaces de causar un LES farmacológico, pueden empeorar un LES que ya esté presente. El manejo es muy individualizado y va a depender de qué tipo de compromiso tiene el paciente. Para todos los pacientes se recomienda evitar los fármacos que induzcan LES, como ya dijimos, usar un factor solar, un protector, ¿verdad?, sobre factor 30 hacia arriba, pero eso más bien depende del tiempo que les da protección el bloqueador, ¿ya? Pero se recomienda no emplear menos porque ya ustedes salen afuera y rápidamente se les acaba, ¿ya? Evitar exponerse a luz solar también es muy importante. La luz solar activa directamente el lupus. Evitar los AINES, ya, corticoides, ojalá a dosis baja, menos de 20 miligramos por día. El AINE más que nada cuando hay compromiso articular o dolor articular. Recuerden que el lupus puede dar una artritis, que generalmente es de pequeña articulación, es simétrica
pero bien variable, sí, no es estrictamente asimétrica y es no erosiva, es decir, no es que deje secuelas permanentes. Cuando causa deformaciones, estas suelen ser reductibles, ¿ya? Y además, el empleo de hidroxicloroquina tiene muy buena respuesta a nivel articular y cutáneo, ¿ya? Recordar que estos pacientes pueden hacer depósito directo a nivel de la retina y que requieren un control anual con campimetría. Dentro de las manifestaciones graves, el manejo cambia absolutamente y va a requerir dosis altas de corticoides con pulsos de metilprednisolona ya hasta 1 gramo por día por 3 a 5 días y luego cambiar a prednisona oral 1 miligramo por kilo día. ¿Ya? Esto generalmente es más empleado en pacientes que tienen compromiso renal y compromiso hematológico. ¿Ya? Cuando hay compromiso de otros órganos, ya por ejemplo pulmonar, se emplea más micofenolato. ¿Ya? Otros fármacos como la ciclofosfamida, azatioprina y metotrexato son más bien caso a caso. Sí, ¿dudas hasta acá? No. Ya. La siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes exámenes permite predecir el grado de la actividad lúpica? Doctor, una compañera que tenía una pregunta. Complemento. ¿Cómo? Alguien me hizo una pregunta por eso, ¿no? Sí, una compañera le hizo una pregunta por el chat. ¿Ya? ¿Me la pueden leer, por favor? Sí, dice, ¿los anticuerpos son en cualquier título? Sí, generalmente antes que nada, olvidé reiterar que los pacientes, la población general, hasta un 5% tienen ANA positivo, siendo sanos, 5%. ¿Ya? Así que no todo ANA positivo es enfermedad. De hecho, hay muchas enfermedades que son inclusive de esfera no autoinmune que pueden producir ANA positivo, dentro de las cuales las más importantes serían las infecciones, sobre todo TBC y la endocarditis. Y los títulos generalmente se considera que son patológicos cuando es sobre 1 en 40 hacia arriba, ¿ya? Si es menos de eso, suelen ser no significativos, ¿ya? 1 en 40 a 1 en 80 hacia arriba. Recuerden que esto es un sistema de dilución. Es decir, cuando el paciente tiene anticuerpos, mientras más positivo sea, más el numerador siempre es 1 dividido en un denominador que mientras más alto sea, más anticuerpo tiene. Por ejemplo, 1 en 80 es menos que 1 en 160, ¿cierto? 1 en 320 y va subiéndose, ¿ya? Pero eso, generalmente sobre 1 en 40 para que sea significativo, de los ANA. Y esta pregunta, recuerden que el grado de la actividad lúpica, ¿cierto? Aquí tenemos varias opciones, ¿cierto? Tenemos que el ANA, en verdad, no va a variar mucho o sea, no es útil para saber el grado de actividad lúpica del momento. Antirro y antila tampoco. Anticuerpo anti-DNA de una hebra, ¿cierto? Aparece cuando hay actividad exclusivamente renal, ya factor reumatoideo C3, C4. Esta pregunta igual depende un poco, porque si fuera actividad lúpica renal, nos sirve la anti-DNA de una hebra, ¿cierto? El anti-DNA nativo y el complemento C3, C4, los dos estarían afectados, ¿ya? Y el factor reumatoideo, ¿cierto? No va a depender la actividad de la enfermedad, ¿ya? Por este motivo, me lo habían dicho igual también verbalmente, está muy bien que el complemento C3 y C4 va a ser lo más constante acá, porque el anti-DNA mide la actividad renal del lupus, ¿ya? Pero si uno considera el global, el C3 y C4 es más importante. Lo siguiente, una mujer de 24 años consulta por artralgia de mano y fiebre ocasional, y el examen físico no aporta mayor información, y el de los exámenes de laboratorio arrojan linfopenia y proteinuria, ¿ya? El diagnóstico más probable aquí obviamente es un lupus. Y aquí, ¿cierto? Es importante la edad, 24 años, una mujer de edad fértil, que tiene artralgia, ¿verdad? Fiebre, linfopenia, tiene hartos elementos y, por ejemplo, arteritis de la temporal, vamos a ver ahora que la vasculitis de la temporal, ¿cierto? Aparece más bien en adultos mayores de cerca de 70 años de edad, así que aquí se nos sale de la epidemiología. Es perfectamente posible, la leucemia aguda no explique la proteinuria, ¿cierto? La artritis viral tampoco explica la proteinuria, al menos que tenga mucha fiebre el paciente, que no suele ser lo habitual.
Y vasculitis de pequeño vaso, vasculitis de pequeño vaso nos explica la linfopenia. ¿Ya? Así que aquí lo principal es la B, ¿cierto? No me sale, pero aquí también es un lupus. ¿Ya? ¿Pregunta hasta acá? No. Ya. Avanzamos entonces, síndrome antifosfolípido, ¿cierto? Esto es bastante corto. Ya como definición es la coexistencia o sea, es un síndrome donde está la coexistencia de trombosis o patología obstétrica con presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que puede ser primaria o secundaria. Ya, es más frecuente que sea secundaria. La primaria es más infrecuente, ¿verdad? Un tercio de las veces primaria y 2/3 secundaria. ¿Ya? De la clínica puede haber trombosis que es arterial o venosa. Esta es una de las pocas enfermedades que dan trombosis arterial. Ya puede haber muerte fetal, ya que es más común en el segundo y tercer trimestre. Puede aparecer lívido reticularis, que son estas mallas que aparecen, como mallas venosas que son muy marcadas a nivel de la extremidad, sobre todo inferior. Coexistencia con anemia hemolítica puede estar, o Guillain-Barré, hipertensión pulmonar, entre otros. ¿Ya? Aquí lo más importante, y no sé si aquí no le puse los criterios, pero los principales criterios van a ser que haya trombosis arterial o venosa, ya con muerte fetal, ya en segundo y o tercer trimestre, asociado a alguna patología del embarazo, ya como síndrome hipertensivo del embarazo. Y el tercer criterio es que tenga positivo los anticuerpos, ya anticuerpos propios que vamos a ver acá. ¿Ya? ¿Cuál es el estudio? Antes que nada, ¿cierto? De los exámenes generales, ¿cierto? Hay poca afección a nivel de hemograma, a nivel bioquímico, pero puede haber un BDRL que es falsamente positivo, uno, y lo otro es que van a haber diferentes anticuerpos que van a ser más específicos y que van a ser positivos, ¿ya? Que va a ser la beta-2 glicoproteína 1, la anticardiolipina y el anticoagulante lúpico. Para que sea considerado positivo para la enfermedad, tiene que estar positivo en 2 oportunidades estos anticuerpos, ya con 3 meses de diferencia. Ya tienen que estar separados por 12 semanas. ¿Ya? Y esto más la clínica orienta a que un síndrome antifosfolípido clínico y ya establecido. ¿Ya? Recuerden que hay pacientes que ustedes pueden pedir los anticuerpos sin que hayan hecho clínica, como el caso de los lupus. Si ustedes piden, por ejemplo, anticardiolipina y está positivo, le suma a un criterio para lupus. Ya es un esquema que vamos a ver más adelante. Ya, lo vamos a ver al tiro después de esto hecho. El manejo va a ser cuando ha habido trombosis de algún territorio con anticoagulación que son en niveles más elevados, con INR de 2,5 a 3,5. Recuerden que lo habitual, por ejemplo, una FA es de 2 a 3. Esto pide un nivel un poco más elevado. En el embarazo, ya si no ha habido trombosis o aborto, se puede observar o dejar aspirina, y si ya ha habido trombosis o abortos previos, hay que dejar al menos heparina de bajo peso molecular con o sin aspirina. ¿Ya? Aquí vamos a ver un momento un esquema que les tengo que mostrar. Un segundo. Un segundo, por favor. Criterios. Please.
Ya, entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Y aquí entonces, ¿verdad? La esquema que me interesa mostrarles es este, ya que alcanzan a verlo ahí. Sí. Ya, este es del 2012, que es el que se estaba empleando, ¿cierto? Hasta que apareció el del año antepasado, que voy a consultar para ver cuál están ocupando ahora. Lo que sí tengo entendido es que el más masificado ahora es este, ya que tiene, como pueden ver, son 11 criterios clínicos, ya, y son 6 inmunológicos. Ya, y si es que reúne 4, al menos 4 o más, se considera que el paciente tiene lupus. Ya estos son del 2012. Aquí lo importante es que los clínicos ya los vimos, ¿cierto? Son similares a los que ya vimos. Y lo que sí va a cambiar es que a nivel, No estoy en el hospital. a nivel inmunológico, ya va a haber, a nivel inmunológico, a nivel inmunológico va a haber ANA positivo, ya, o anti-DNA, o anti-IgM, o antifosfolípido, ya, con cualquiera de los anticuerpos que mencionamos, o hipocomplementaria o con directo positivo en ausencia de anemia hemolítica. ¿Ya? Este es el que me interesa que ustedes tengan, ¿cierto? Porque es el que más se está ocupando, digamos, ¿ya? Eso lo voy a mandar o voy a reemplazarlo de la diapo y se la reenvío. ¿Ya? Ya. ¿Ven la diapo ahí? Sí. Ya. Entonces avanzamos con un tema que es un poco más tedioso, que es la vasculitis, ¿ya? Que es un grupo amplio y heterogéneo de enfermedades caracterizadas por inflamación de la pared vascular. ¿Ya? Esto es una, como dice el nombre, es una inflamación de la pared vascular, motivo por el cual la clínica es dependiente de la isquemia que se origina en algún territorio vascular. Esto es muy variable de la zona, que si es de pequeño, mediano o gran vaso y la zona del cuerpo afectada, ¿ya? Pueden ser primaria o estar asociadas a otra enfermedad. Y, de nuevo ¿ya? Y como dijimos, va a ser clasificada según la afección de pequeño, mediano o gran vaso, ¿ya? Los de pequeño vaso van a ser la polingitis microscópica, enfermedad de Church-Strauss, la granulomatosis con polingitis, la antiguamente granulomatosis de Wegener, la crioglobulinemia, la vasculitis leucocitoclástica. Ya la de mediano vaso puede ser la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, y de grandes vasos puede ser la enfermedad de Takayasu o arteritis de la temporal o sobra gigante. Un par de palabras de cada una. Antes que nada, los elementos en común pueden presentar mucho compromiso del estado general, fiebre, baja de peso, VHS y PCR elevada hasta niveles muy elevados sobre 100. Recuerden la típica pregunta del Doc Saez, enfermedades con PCR sobre 100 suelen ser infecciones bacterianas, vasculitis, pancreatitis, pacientes politraumatizados y quemados, ¿ya? Estas enfermedades, la vasculitis, generalmente se habla de que baja el complemento, pero esto es más propio de la vasculitis de pequeño vaso, ya no las de gran ni mediano vaso, donde baja C3 y C4 cuando hay pequeño vaso. La de gran vaso, ya la de partamos por la Takayasu. La Takayasu afecta a mujeres jóvenes de cerca de 25 años de edad, compromete la aorta, las carótidas y las arterias renales, es decir, compromete el gran árbol arterial aórtico con arterias de cuello ya y con arterias renales incluidas. Hace un compromiso que es renal isquémico y clásicamente describe que son pulsos asimétricos, cosa que habla de una enfermedad que es más bien avanzada, ¿ya? Estos pacientes frecuentemente hacen hipertensión secundaria por compromiso de las arterias renales, bilateral, ¿ya? La otra enfermedad es la artritis de la temporal, que afecta mucho a los adultos mayores, hacen cefalea de nueva aparición, dolor al palpar las zonas de las arterias temporales, que son las sienes, ¿verdad? Aparece amaurosis fugax. Recuerden que hay una rama importante que va a ser la arteria oftálmica,
que puede estar comprometida, pese a que es de pequeño vaso, deriva de un gran vaso de la carótida interna, ¿cierto? Y cuando hay compromiso de esta arteria, aparece amaurosis fugax de ese lado, y esto avisa de que más adelante va a haber un compromiso que es permanente, el paciente puede quedar ciego de ese ojo, ¿ya? Por este motivo, la arteritis de la temporal es importante porque puede dejar secuelas oculares permanentes, ¿ya? Y de hecho la evolución natural de la enfermedad es que el paciente avance a ser generalmente ceguera, ¿ya? También puede aparecer claudicación mandibular, ¿ya? También por compromiso de la carótida, se afectan las ramas temporales, ¿ya? Y el paciente presenta más fatiga al masticar, ¿ya? Entonces empieza a masticar y se cansa, tiene que operar, ¿ya? También puede aparecer asociación a polimialgia reumática, que es una enfermedad donde aparece una importante debilidad muscular proximal, ya con VHS que es sobre 100, ¿ya? Y también se plantea que es una fase o una enfermedad que está muy asociada a la artritis de la temporal y aparecen muchas veces juntas también. También la artritis de la temporal por sí sola es capaz de elevar la VHS sobre 100, ¿ya? Al igual que la polimialgia reumática, las dos tienen el potencial de llegar a VHS sobre 100. ¿Ya? Las de mediano vaso van a ser la poliartritis nodosa, que es una vasculitis que es necrotizante, frecuentemente asociada o que causa mononeuritis múltiple, compromiso renal, ¿ya? Y muy asociada a virus de hepatitis B. Ya aquí el sello está en que hacen compromiso renal y cuando se hace una imagen o una arteriografía, de un aspecto que es más bien arrosariado, es decir, una zona de dilatación arterial y después una zona de vasoconstricción, ¿ya? Como un rosario. Y también frecuentemente hacen ANCA-P positivo. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad más bien pediátrica y aparece en niños de menos de 5 años de edad con compromiso de coronarias, ya exantema, fiebre y conjuntivitis, ¿ya? Hay otra que se llama la vasculitis aislada del sistema nervioso central, que es muy infrecuente y no la vamos a ver. Ya, el Wegener es una enfermedad de pequeño vaso que tiene una tríada, el compromiso renal, respiratorio superior, ya que generalmente se manifiesta como una sinusitis crónica de difícil manejo, ya, y además respiratoria inferior, por lesiones pulmonares cavitadas. Ya también puede causar hemorragia alveolar. También puede afectar los cartílagos nasales y traqueales, ¿ya? Hay otra enfermedad que se llama policondritis, ¿ya? Que es una enfermedad que está asociada a esta y que puede presentar inflamación de los cartílagos traqueales, ¿ya? Con mucha disnea, tos irritativa y que responde muy bien a corticoides, ¿ya? Y el Wegener presenta frecuentemente ANCA-C positivo, ¿ya? Esta en verdad es como la vasculitis que da ANCA-C y las otras suelen dar, cuando dan positivo en ANCA, dan ANCA-P, ¿ya? Después la vasculitis por hipersensibilidad son secundarias a la actividad de alguna droga o alérgeno, ya hacen un púrpura que es palpable y no afecta a órganos, más bien la piel. Después está la de Schönlein-Henoch, ¿ya? Que son pacientes de menos de 20 años de edad, son complejos de IgA en los vasos sanguíneos, ¿ya? Y hace una triada que es púrpura palpable, dolor abdominal y artritis, una enfermedad más bien pediátrica. Después la trioglobulinemia, que es una enfermedad muy asociada a virus de hepatitis C, ¿ya? Y las manifestaciones cutáneas son las más frecuentes con púrpura palpable, urticaria y úlceras. Es importante que el frío desencadene la crisis. Después el Church-Strauss es una vasculitis en contexto de pacientes asmáticos con eosinofilia y hacen mucho compromiso en renal y pulmonar, con lesiones que son no cavitadas. Y finalmente la polingitis microscópica, que causa frecuentemente igual síndrome riñón-pulmón, ya lesiones pulmonares no cavitadas y glomerulonefritis con ANCA-P, ¿ya? Recuerden, cuando uno habla de síndrome riñón-pulmón, pueden ser varias enfermedades. Uno siempre piensa en el Wood-Pastor, pero riñón-pulmón te puede dar, puede ser por un Wegener, puede ser por un Church-Strauss, puede ser por una polingitis microscópica perfectamente. Ya, entonces son muchas enfermedades que lo pueden causar. Ya puede ser un lupus también. El diagnóstico definitivo es con biopsia, ya, y el tratamiento con corticoides.
a dosis altas, por lo general, que más adelante requieren mantención y bajar la dosis lentamente. Ya, ¿dudas hasta ahora? No. Ya. Con dosis altas se refiere a permanentemente sobre 60, o sea, en 60 por kilo. ¿O? 1 miligramo kilo día. Recuerden siempre corticoides asociarlo a dos cosas, que son cotrimazol y O sea, a calcio. ¿Ya? Siempre se dejan las tres juntas. Ya. Y el corticoide a dosis, la dividen la dosis completa, ¿verdad?, del día, para que le entreguen 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 de noche, ¿ya? Para alterar lo menos posible el ciclo circadiano, ¿ya? Ahora, la artritis por cristales, ¿cierto? Partamos por la hiperuricemia gota, ¿ya? Esta, ¿verdad?, es una condición, la hiperuricemia, donde los niveles de ácido úrico van a estar mucho más elevados, ¿ya? En hombres, recuerden que el normal es de 7 miligramos por decilitro y en mujeres de 6. Esto es debido a que los estrógenos bajan los niveles de ácido úrico. Por este motivo, las mujeres posmenopáusicas presentan un alza de los niveles de ácido úrico llegados a los 50 años hacia arriba. Recuerden que de la evolución de la enfermedad, cuando hay décadas de hiperuricemia asintomática, pueden llegar un grupo de pacientes, no todos, puede llegar a una crisis de gota aguda, ¿ya? Y esto es un dolor que es bastante intenso, ¿verdad? Y generalmente afecta la primera articulación metatarsofalángica. Y estas crisis van apareciendo a repetición, ¿verdad? Que pueden ser separadas por años, meses, y que después de hartos años de gota aguda, llega la gota atofasia, que aparecen estos acúmulos, ¿verdad?, de ácido úrico que pueden afectar los riñones, ¿verdad?, la articulación, los cartílagos, ¿ya? Y las principales causas de hiperuricemia son la dieta, los diuréticos. Recuerden que tanto la hidrocloro como el afuro pueden elevar el ácido úrico. El otro motivo es cuando el líquido celular, por ejemplo, cuando hay una leucemia o alguna rhabdomiolisis, el ácido úrico se dispara, se eleva bastante, y son las principales causas. Y de la dieta, lo más importante son las carnes y la cerveza. Ya, la clínica de la crisis gotosa aguda generalmente es monoartritis, que duele bastante, duele mucho. Como les dije, la articulación más comprometida es la primera metatarsofalángica, no la metacarpofalángica. Ya puede acompañarse de febrícula o fiebre franca, ya, y hasta un 10% pueden ser poliarticular, y generalmente son cuadros más avanzados. La certeza diagnóstica es con punción articular, ya recuerden que tienen que hacerla porque el diferencial es con monoartritis infecciosa, ya, y esto les va a dar un líquido que es inflamatorio. Recordemos que son los blancos de cerca de 50.000, ya, de 50.000 pueden llegar a ser hasta 100.000, que sobre 100.000 ya piensan en séptica, y que esto presenta además macrófagos que fagocitaron cristales de urato, ya, que tienen birefringencia negativa, ya, y que son con forma de aguja. Ya, no son como los trapezoidales de la pseudogota. La gota atofasia puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo, frecuentemente aparecen articulaciones de manos y pies, ya pueden causar lesiones óseas francas en sacabocado, y aparecer también, como les comentaba, en riñones y pabellón auricular. Hay un grupo de pacientes que pueden llegar inclusive a diálisis por este motivo. Se estima que cerca de un 5% de los pacientes que están en diálisis es por esta causa, ¿ya? Que hacen cálculos de ácido úrico y hacen tófugos renales. El manejo va a depender de la hiperuricemia sintomática, ya van a ser medidas generales, ya modificar la dieta y suspender los diuréticos, muy importante. Recuerden que si el paciente no tiene crisis gotosa ni compromiso renal, no tiene indicación farmacológica. Antiguamente se trataba esto igual con alopurinol, pero actualmente las guías dicen que no hay que manejarla, salvo que tenga gota, ¿ya? Si hay gota intercorrente, hay que usar alopurinol. Ya antes se suspendía, ahora esto ha cambiado y actualmente las guías dicen que hay que mantenerlo, hay que mantener la dosis, ya no hay que hacer esto de suspenderla y reiniciarla después, la dosis se mantiene, ¿ya? Y en la crisis gotosa aguda hay que hacer reposo articular, ya los AINE son de primera línea, ya de hecho esto igual cambió, esta diapo está desactualizada en verdad. La colchicina actualmente es la primera línea y los AINE en la segunda. Esto tiene un par de años, ¿eh? Y la colchicina es el principal fármaco de profilaxis del siguiente episodio, ¿ya?
Recuerden que en pacientes de la tercera edad, ¿verdad? Si ustedes fueran a dejar AINE, esto es más complejo porque son pacientes con más riesgo de úlcera péptica, de daño renal, ¿cierto? Y la colchicina también puede producir malestar, ¿cierto? Con náusea, dolor abdominal, vómito, ¿ya? Así que está un poco limitada por la tolerancia del paciente. La última línea son los corticoides a nivel interarticular, ¿ya? Durante las crisis, como les comentaba, no hay que iniciar ni modificar dosis de alopurinol. Solamente si el paciente ya lo empleaba de antes, hay que mantenerlo, ¿ya? ¿Les queda alguna duda hasta ahora? No. No. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en el chat? No. No. Ya, avanzamos entonces. Queda poco tiempo. Queda 1 minuto y medio. Wow. Ya, entonces, vamos a ver. Si alcanzamos. Nos queda una diapo, la última diapo. Esta, la artropatía por cristales, ¿cierto? De pirofosfato de calcio, aparece en edad más avanzada. El cuadro es o asintomático o igual que la gota. Afecta más la rodilla. Ya hay cristales de pirofosfato de calcio que aparecen en líneas intraarticulares, ya que son bastante fáciles de divisarlas. Y el diagnóstico es por artrocentesis, ya que tiene un líquido con cristales romboidales con birefringencia levemente positiva, y el manejo es con, se maneja igual que la otra, con colchicina en primera línea, AINES de segunda y corticoides de tercera. Eso lo voy a corroborar y se lo envío por WhatsApp, ¿ya? Por eso más que nada quedamos justo en el tiempo de no, me quedan 2 tiempos más, pero son menos. Ya que esta la pueden ver ustedes, que son dolor lumbar con signos de alarma, que cualquiera de estas que están acá, ¿cierto? Cualquier paciente que tenga sintomatología con síndrome de cola de caballo, trauma previo significativo, más dolor lumbar, historia de cáncer, fiebre, adicción a droga, corticoide, edad superior a 50 años,